Viene, comienza a crear, y él es, contra otras personas, Jiménez Vargas, José Miranda, etcétera, otros muchos hombres, todos médicos y de categoría, van a crear la facultad y la clínica. Y es precisamente eso lo que explica la relación de Jiménez Díaz, que no es una figura de paja. Jiménez Díaz no podía ser figura de paja de nada. Si no entra con eso, permíteme terminar, quisiera añadir una cosa, porque me parece un poco, no sé, también todo el tema del espíritu. Unos años después, no recuerdo exactamente la fecha, en uno de los viajes que realiza a Pamplona, Monseñor Gibá de Balaguer, para visitar la universidad, se encuentra en un grupo, se reúne con un grupo de profesores, entre ellos está Carlos Ortiz de Landazuri. Perdón, Eduardo. Carlos es el nombre del hijo y aquí me he trabucado. Que este es filósofo, en cambio, y va por otro. Entonces, Eduardo le dice, diciéndose a él, padre, usted nos pidió, algunos años, que nos lanzáramos a la aventura de crear una universidad y una clínica universitaria. La hemos creado. Y Monseñor Escrivá se le quedó mirando, le dijo, Eduardo, yo no os pedí que crearais una universidad, sino que os hicierais santos creando una universidad. Vuelvo, y me permito contar esta anécdota porque aquí estamos hablando de muchas cosas, pero no quisiera volver al tema central, si queremos entender la figura de Monseñor Escrivá de Balaguer y del Opus Dei. La idea que está ahí es trabajar, hacer cosas, pero en esas cosas encontrar a Dios. Es eso lo que dijo del otro lado y eso es lo que me hace el tema que hemos de venir. Si no entramos ahí, perdemos mucho. Yo quisiera muy brevemente contestar a don José Luis Illanes, por una parte, y después hacer una breve observación sobre la ideología del padre Escrivá, que también es muy importante. Contestando a don José Luis Illanes acerca de su pasión, que yo llamo, por lo que he visto, e insisto en que no es el retrato completo, sino un retrato que yo he hecho, a través de las declaraciones de otras personas, hay el momento en que se casa su hermano Santiago y se casa con una señora que es maestra, de nombre Gregoria, la llaman en la familia Yoya, y el padre Escrivá se disgusta profundamente, según estas versiones, porque no se ha casado con un título nobiliario, y entonces se niega a ir a la boda que se celebra en Zaragoza, y para consolarle y para que pueda ir a la boda, consiguen, porque él exige, que hospedarse en el palacio de Cogullada, donde habitualmente iba Franco cuando visitaba Zaragoza. Y él solamente va a la boda de su hermano porque el gobierno de allí... Perdóname, Luis, te he equivocado. Mi tío José María no celebró la boda de Santiago Escrivá. La celebró... No la celebró, sino acudió. No fue. Estoy hablando de que perdona, fue a la petición de mano, pero no fue en absoluto. Y se hospedó en Cogullada. Bueno, eso sí, se hospedó en Cogullada. Porque si no, no hubiese ido a Zaragoza. Sí, eso se apoyaba, pero eso es otro problema distinto. No, pero espera. Pero un momento, en lo que respecta a la boda de Santiago, que esas cosas, lo que sí es cierto, de que se le hizo a Santiago el Caballero del Santo Sepulcro para que se casase con un uniforme distinto. Exacto. Lo que sí es cierto también que Álvaro del Portillo fue el que lo casó. Y que además José María estuvo muy poco tiempo, José María, en la petición. Pero él no quería ir a Zaragoza. No, yo creo que sobre ese tema, como siempre, hay cosas que no me interesan. No, es que yo quería entrar en la cuestión de la ideología de Monseñor. Efectivamente, el Opus Dei se funda en 1928. Yo he estudiado un poco la producción, las obras de Monseñor en ese momento, y escribe en 1934, publica en Cuenca un libro que se llama Consideraciones Espirituales, que luego estas máximas pasan casi todas ellas, o casi en su totalidad, a Camino. Pero Camino está escrito en Burgos durante la Guerra Civil Española. Y Camino entero está contagiado del nacional-catolicismo de la época. Esto es un aspecto que no es ya decir, me lo ha dicho este o me lo ha dicho otro, es leer Camino y leer las referencias al Frente de Madrid, a la clase de tropa, a la guerra que nos ha de santificar, a ver cuando esto marcha, estas cosas que son ya cuestiones de ideología, cuestiones de fondo del pensamiento de Monseñor, que está profundamente contagiado del nacionalcatolicismo y de lo que Urs von Balthasar, que fue un teólogo suizo que analizó la obra de Escrivá y sobre todo Camino, dijo que era integrismo. Y en la ideología religiosa de Monseñor Escrivá es integrismo. Es el reinado de Cristo y la consecución del poder para imponer el reinado de Cristo. Aquí entramos en... Perdona, aquí entramos en teología. Es que no hay la palabra de los que me
Entramos en es teología. Que todos tienen derecho a hablar. Martín Prieto. Martín Prieto. Que además yo soy brevísimo, además. Con lo bien que tienes ese mérito. Con lo bien que por eso defiendo su intervención. Adelante, lo que quiero es lanzar temas sobre el parquet, ¿no? Y bueno, estamos tirando obligatoriamente de muchos flecos, ¿no? Porque estamos hablando ni más ni menos que de la obra de un hombre y de la vida del hombre, y eso es muy, muy complicado, muy complejo. Yo quisiera ver si alguien quiere comentar, porque yo no tengo ninguna referencia sobre, no sé, aquellos que abandonan pues la adoración nocturna o aquellos que abandonan la acción católica, y que yo sepa no les ocurre absolutamente nada. El dramatis persona, el drama personal de todos aquellos, o de muchos aquellos que han tenido que abandonar la obra desde una perspectiva crítica, no solo en España, sino en España, en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, que se han obligado a salir en defensa de su propia integridad y su propia moral, que han publicado libros, etcétera, etcétera. Yo no tengo noticia de que esto ocurra con alguna otra orden sacerdotal, con alguna otra orden religiosa o alguna asociación de espíritu cristiano. Yo no sé si este tipo de persecución, porque en un determinado momento salirte del Opus Dei era bastante más complicado que salirte del Partido Comunista en la clandestinidad, porque te hacían tierra quemada alrededor, ¿no? Era una cosa espantosa. ¿Puedo contarlo? O eso es lo que opinan algunos. Entonces yo quisiera que alguien me ilustrara sobre esto, ¿no? Porque desde luego no se corresponde con un espíritu cristiano. Bueno, pues yo creo que contar mi caso es muy sencillo. No, me han dejado la palabra, perdona. Cualquiera de los dos, porque van a ser los dos. ¿Quién quiere intervenir primero? No, pues que No, como ha preguntado, el tema de salirse y la persecución es un tema que tiene que ver sobre todo con cómo son las personas. Es decir, hay mucha gente que se sale de la obra sin un duro. Es el caso de Miguel Fisac. Sin un duro, porque no tiene una... Menos 10.000 pesetas. Menos de 1.000 pesetas. Entonces, bueno, reconstruyó su vida, pero con una profesión. Pero lo que pasa es que hay mucha gente, sobre todo mujeres, que no tienen dinero porque han servido todo el tiempo al Opus, ¿no? Entonces, por ejemplo, las sirvientas que no las dan de alta en la Seguridad Social, que es un tema muy injusto, se van a la calle con una sensación de impotencia que hace aún más difícil el salir, de modo que yo, en los 40... No, perdona, estoy con una sola palabra. Se les apunta la Seguridad Social, ¿eh? Ellas dicen que no. Entonces, bueno, el problema es el siguiente. Yo te garantizo mucha que gente que se va, tiene, además de los problemas morales de irse, tiene los problemas económicos, y hay mucha gente que se queda, o por lo menos algunos que yo he hablado, que ya dicen, bueno, ya soy mayor, ¿para qué me voy a salir con lo difícil que es la vida? Entonces, en mi caso, no han ocurrido muchas cosas graves. Sí ocurre, como digo, si te dedicas a publicar cosas. Yo tengo las tres historias. El primer libro, el que retuvo la censura española en la época de Franco, simplemente fui a pedir permiso, porque en aquel momento había un Ministerio de Información y Turismo, como recordaréis, y había que pedir permiso. Y yo le pedí visita a Ricardo da Cierva, que era encargado de la censura entonces, en la época aquella. Me dijo, mira, con ministro Sánchez Bella y sus secretarios José Mari Sanpelayo, que era del Opus, un chico que se murió, yo no te publico este libro. Y yo le digo, bueno, pues me vas a tener que decirlo por escrito. Yo tengo un papel prohibiéndome el libro. Se murió Carrero Blanco, entonces Juanito Fernández Figueroa, que es el editor del libro, me llamó a Lima, donde yo estaba en ese momento, y me dijo, lo sacamos, y lo sacó. Pero el segundo pasó un poco parecido. El segundo lo sacó Argos Vergara, que se llama Los hijos del padre, ¿verdad? Y entonces lo que ocurrió fue que unas semanas antes de que saliera, me llamó Mario Lacruz, que es el director. ¿Te acuerdas de Mario Lacruz, no? Sí. Entonces, director de Argos Vergara. Y me dijo, de buena te has librado. Y le pregunté, ¿qué ha pasado? Pues mira, ha pasado lo siguiente, me contó. En aquella época Argos Vergara era del Banco de Madrid. Y entonces él me dice, han llamado del Banco de Madrid diciendo que si se podría retirar ese libro, porque hay presión de gente del Opus. Y yo le he dicho que ya me he gastado el dinero en imprimirlo, de modo que te has saldado de milagro. El tercero, en fin, es un poco más pesado, porque el tema de Plaza Janés es que fueron esa oficina que tiene el Opus de Información, que son básicamente unos pesados que van diciendo que tal. No, yo le decía, escribir otro libro contra el mío. Pero en vez de escribir un libro contra el mío, lo que hacían es tratar de evitar el mío. Y entonces, pues los gerentes de Plaza Janés, con uno de los cuales he hablado esta noche, porque el libro está agotado y quieren sacar y hay que sacar una segunda edición, fueron presionados, porque en cierto sentido la sensación que hay es que la única verdad que tiene que estar en la calle es esa verdad oficial. Y cuando tú llevas la contraria, se incomodan, y se incomodan de una manera grave. Yo debo reconocer que no he sufrido ninguna persecución. Yo cuando me quise ir me fui. Conozco a otros que se han sufrido, y voy a poner un último ejemplo. Me acuerdo de un muchacho que se hizo cura del Opus y estuvo en México muchos años. Este muchacho decidió marcharse del Opus, ya no era tan muchacho, ¿verdad? Y se marchó. Entonces él vivía en una casa en México. Él se dedicaba bastante a curas de pueblo. Entonces, una vez marchado, un cura de pueblo se fue a la casa donde vivía y dice, ¿puedo ver a Faustino Castro?
Y le contestaron, aquí no vive Faustino Castro. ¿Cómo que no vive? Si yo lo he visto hace 2 meses. Y dice, aquí no ha vivido nunca Faustino Castro. Y